La revista Arte hoy conversó con el profesor y docente Daniel Delgado. Eh, ¿Qué tal? Hola, un gusto estar acá en este taller lleno de arte. Bien, bueno. Tú me habías comentado que eras docente. Mira, sí, yo en realidad he sido, bueno, ahora estoy jubilado, pero he sido profesor de filosofía, trabajé como docente de filosofía te diría que durante unos 35 años, pero en los últimos 10 años, paralelamente tuve la dirección del nivel de secundaria del Colegio Hermanas Capuchinas, por lo cual ahí, bueno, disminuí la docencia directa, por cierto, pero bueno, sí, sí, de ahí vengo yo. Y en función de esa formación, por ser docente y la preparación cultural, ¿en qué momento tú empiezas a descubrir, digamos, ese gusto por la magia de la pintura? ¿Sabes que en realidad a mí el gusto por el arte creo que acompañó toda mi vida? Siempre como espectador, nunca incursioné en el arte. Tuve la gran suerte de haber tenido como profesores de dibujo en secundaria. Fíjate que de los 4 años que tuve dibujo, 3 fui alumno de Laci Duarte y el otro de César Pirincho Bianchi. Mm. Este, fueron mis únicos dos profesores en el Liceo de San Carlos. Te repito, ni siquiera tuve nunca habilidad para el dibujo o la pintura, pero ciertamente que desde mi juventud me gustó apreciar el arte. Y de alguna manera ese gusto se te transforma en un disparador eh, para lo que es el coleccionismo. Sí, a mí me ha costado un poco asumir eso de coleccionista. Yo creo que hemos ido reuniendo, y esto siempre con el apoyo de mi familia y de mi esposa sobre todo, hemos ido reuniendo en el transcurso de muchos años un conjunto de obras que de alguna manera responden a intereses variados. Yo creo que quien colecciona algo, lo que sea, tiene siempre en la base que tener un cierto interés por aquello que colecciona, ¿verdad? Y en el caso de la pintura, el tipo de pintura que yo he coleccionado, que es una pintura que tiene que ver con lugares de Maldonado, del departamento de Maldonado, creo que responde a tres intereses que de alguna manera confluyen ahí. Por un lado, me gustó por la pintura, sin duda, ¿verdad? Pero bueno, uno podría decir, ¿por qué no coleccionar arte contemporáneo, por ejemplo? Que es una magnífica idea, que hoy está muy en boga, que te da la posibilidad de ir acompañando el proceso de los propios pintores desde sus talleres, conversando, diríamos, siguiendo la propia evolución del arte de ellos. Y que sin embargo, en mi caso, creo que este gusto por la pintura se encontró con otros dos gustos. Por un lado, una cuestión que tiene que ver mucho con la filosofía. A mí siempre me interesó mucho, desde el punto de vista filosófico, el tema de la identidad. Y sobre todo el tema de la identidad de Maldonado, ¿no? Una identidad que ha sido tan estudiada, tan analizada, de alguna manera, este, vamos a cerrar acá, que ha sido sí, yo diría objeto de reflexión, ¿verdad? Por las características propias de este lugar. Una identidad, sin duda, que hay que concebirla siempre como una identidad abierta, dinámica, inclusiva, en permanente proceso de construcción. Y toda identidad, todo proceso identitario siempre se constituye a través de relatos, ¿verdad? Y de alguna manera, si bien de repente predominan los relatos orales, yo creo que el relato de la pintura siempre tiene mucho que ver con la construcción de una identidad. Así que creo que por ahí también pasa la cuestión, y todo eso unido a un gran gusto por el estudio de la historia local, sin tener ninguna formación sistemática en historia, porque no la tengo, por eso no soy para nada un historiador, pero sí soy, diría, un vecino de Maldonado
interesado por conocer y comprender el tiempo y el lugar en el que vive, ¿verdad? Y en ese sentido me ha gustado mucho conocer, estudiar la historia local. Y yo creo que en esa conjunción de esas tres pasiones, de alguna manera, como puede ser la filosofía, la pintura y la historia local, surge como una cuestión casi natural el coleccionar pintura que de alguna manera está inspirada en lugares de nuestro departamento. Si uno toma en cuenta que el departamento de Maldonado fue visitado y pintado por los monstruos, yo te diría, más grandes de la historia de la pintura nacional, y no ahora que de repente Punta del Este, bueno, es un foco turístico de gran trascendencia, pero lo fue desde siempre, desde principios y muy principios del siglo XX, pintores de la talla, no sé, de Pedro Figari, de José Cunio, de Andrés Echevarne Vidar, de Milo Beretta, de Humberto Causa, recalaron en estos lugares y pintaron y recrearon estas tierras, el mar, el campo, las sierras, ¿verdad? Y creo que eso es una cosa más que interesante para cuando uno se pone a analizar y a estudiar cómo se fue dando ese proceso histórico en estos lugares, donde esta gente fue de alguna manera recreando con su pincel paisajes que han quedado para la inmortalidad, ¿no? Entonces, en función de eso, ¿cómo es que aterriza la idea de en algún momento realizar el libro que has escrito, que está muy bien? Mira, este libro, que se llama El paisaje de Maldonado en el arte, en realidad nunca fue pensado en primera instancia como un libro. Tú sabes que yo he escrito pocas veces así de publicar como libros, pocas veces en mi vida, y las 2 o 3 veces que lo hice fue el resultado posterior de un proceso que en principio nunca, ninguno de estas publicaciones nacieron como un libro. Yo hace muchos años había escrito un libro sobre la inmigración canaria en Maldonado, pero en realidad lo que yo había estudiado fue ese tema, había reunido mucho material, había investigado muchas cosas, me habían invitado muchas veces a dar charlas sobre el tema, y en determinado momento dije, bueno, aquí hay material que de repente puede de alguna manera convertirse en un libro porque puede ser un aporte, ¿verdad?, a cosas que de repente no estaban por lo menos publicadas. Y algo así parecido pasó con este libro sobre arte. Yo nunca pensé escribir un libro sobre arte. Algún amigo en algún momento hasta me había dicho, Daniel, tienes que escribir un libro sobre este tema. No, realmente no lo tenía previsto. Pero ¿qué pasa? Fueron muchos años de investigar sobre el tema. No para un libro, pero sí para saber, para conocer. A medida que uno se va metiendo en el tema, te va gustando cada vez más. Entonces empiezas a averiguar, bueno, a ver qué pintores anduvieron por Maldonado, allá por la década del 20, por la década del 30, por la década del 40, ¿no? Y ahí uno empieza a buscar la obra y empiezas a rastrear obra. Y entonces, y empiezas a estudiar, porque necesariamente yo no tenía ninguna formación, no tengo ninguna formación sistemática tampoco en arte, ¿verdad? Pero empiezas a estudiar, a buscar historia, a ir conociendo las grandes corrientes del arte nacional, los grandes representantes, y ahí, de alguna manera, empiezas a reunir una cantidad de material, ¿verdad? Bueno, por ahí me invitaban a dar alguna charla sobre algún tema, sobre algún periodo histórico concreto en el que algunos pintores habían estado por acá, varias charlas armadas sobre temas, sobre estos temas. Y entonces, digo, en determinado momento me di cuenta que efectivamente yo podía reunir todo ese material en una publicación, ¿no? Y así nace el paisaje de Maldonado en el arte. Maldonado tiene, bueno, acá tengo al autor de uno de los libros. En realidad son pocos los libros que sobre Maldonado, sobre el arte, ¿no? No sobre la historia de Maldonado, pero sobre el arte del Maldonado son relativamente pocos los libros que se han escrito, con distinto encare. No hay duda que el libro de Evans Fodrini es uno de los básicos, el libro de Lilia Muniz, ¿verdad? Hay libros que apuntan a algunos pintores o artistas más específicos, como Tonelli o Castelcapurro, en fin, el propio Manolo Lima y sin duda que alguno más, pero en realidad no había tanto, pero no hay tanta historia. Yo creo que hay una gran obra por delante todavía de escribir una historia del arte en Maldonado, porque es impresionante las manifestaciones artísticas y lo que ha sido la historia del arte, incluso actualmente, ¿no? La gran explosión que hay.
Pero bueno, desde el punto de vista que yo había estudiado, que era un poco la representación del paisaje de Maldonado o de lugares de Maldonado, me parecía que podía ser un aporte interesante y con ese enfoque entonces surgió este libro. Eso significa que en función de lo que tú comentas, puede llegar a haber una segunda versión. No sé, yo siempre lo consideré un libro abierto, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Yo creo que todos los libros son abiertos, pero este particularmente, primero porque cuando yo me puse, una cosa era todo lo que yo tenía, o incluso de quienes tengo pintura, o otra cosa cuando entro realmente a buscar y me encuentro que hay una enorme cantidad de pintores que en algún momento pasaron, ¿no?, por Maldonado, por Punta del Este, por los balnearios, etc. Y dejaron alguna obrita que de repente ni siquiera trascendió. Entonces eso me convenció de que, bueno, de que yo iba a reunir una gran cantidad de gente, pero también con la absoluta certeza que hay otra gente que también pintó y que no lo supe. Mira, te puedo decir con toda honestidad que desde la publicación del libro, que fue en octubre del año pasado hasta ahora, ya he encontrado, por suerte, algunos pintores que han tenido alguna pasada y que hicieron alguna cosita por Maldonado y que nos han dejado también su propio relato, ¿verdad? Un relato que siempre es una mirada, ¿verdad? Porque lo lindo del arte, aun cuando reproduce lugares, es que nunca es el lugar fotografiado, sino que es el lugar reproducido, producido y creado a través de la mirada del pintor. Entonces, por eso yo te digo que ahí hay mucho de historia, hay mucho de identidad, pero también hay mucho de arte, ¿no?, de creación, y eso también es muy, muy, muy lindo. Entonces, por un lado, te digo eso, es un libro abierto, es un libro que... Y por otro lado, es un libro que yo tenía que ponerle un punto, y uno de los puntos que le puse fue tratar solamente a aquellos pintores que ya han muerto. Era una manera la gente que está... De recuperar un poco la memoria. De recuperar la memoria, y a su vez la gente que está todavía produciendo justamente está en eso, está produciendo. Y bueno, y sin duda que incluso es muy difícil porque uno conoce a un grupo de pintores de la zona que están instalados, etc. Pero hay mucha otra gente que también está trabajando y que de repente es más difícil de conocerlo, y entonces me pareció que, bueno, que había que ponerle, fíjate que aún así, solamente con pintores que ya han muerto, y todos ellos pintores yo te diría, con un cierto renombre, porque yo no tengo ninguna autoridad, y eso para mí es fundamental que quede claro, no tengo ninguna autoridad para decir, bueno, esto lo considero digno de que esté en el libro y esto no. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que ha pintado muy adintra, ¿verdad? Y que han dibujado. Han habido en nuestra ciudad grandes dibujantes que de repente nunca mostraron sus obras, y bueno, y que no se conocieron. Entonces, de alguna manera uno toma determinados criterios, como que, bueno, que haya sido un pintor relativamente reconocido, que haya tenido alguna muestra o algún premio, en fin. Y aún así, yo reuní más de 100 nombres, ¿no?, de 100 personas, muchos de ellos pintores de primerísima línea, todos ellos muertos y todos ellos que han pintado en algún momento algún lugar de Maldonado. Y siempre que digo Maldonado estoy refiriéndome al departamento total, ¿verdad? Al departamento de Maldonado. Me dio una enorme alegría, por ejemplo, descubrir lo que fue la zona oeste, cómo ha sido pintada la zona oeste, los balnearios de Piriápolis y aledaños, ¿verdad? Por ejemplo, por toda la gente de la Escuela de Torres. Y ahí estuvo Pedro Gaba, Cristi Gaba, sí. Que hicieron una labor importante. Yo creo que la presencia de los hermanos Gaba en Piriápolis, de alguna manera, tiene mucho que ver sobre todo con el hecho de que tantos discípulos del taller de Torres, hayan recalado por esas tierras y hayan pintado lugares de Piriápolis. Digo, creo que sí, que sin duda ha influido eso. Y el libro apunta a un público general gustador de la pintura. Sí, el libro apunta a un público general, yo te diría del gran público. El libro no es un libro para especialistas, aunque obviamente hay datos que pueden servir, bueno, es para todos. Yo creo que es un libro para quienes les gusta el arte, pero también es un libro para quienes les gusta la historia, ¿verdad? Y sobre todo la historia de Maldonado.
porque ahí hay mucho de historia y porque esa historia que muchas veces pasa desapercibida. Fíjate que el otro día se remató en una conocida casa de subastas un cuadro icónico de Maldonado, que es la Torre del Vigía de Cúneo, ¿verdad? Con una parte de la iglesia, un cuadro que él realizó acá en esta ciudad de San Fernando en el año 1918, cuando vivió un tiempo con Causa. Fíjate tú de qué gente estamos hablando, ¿no? Junto a Causa se había venido a dar clase en el liceo departamental, invita a Cúneo a venir, Cúneo alquilan una casa a medias ahí frente a la Torre del Vigía. Y ese periodo de 1918 es fundamental no para la historia del arte Maldonado, para la historia del arte nacional, porque ahí se estaba gestando nada menos que el planismo, corriente pictórica que tanto ha caracterizado el arte uruguayo. Y bueno, la obra que Causa estaba realizando en ese momento ahí, y la obra que Cúneo estaba realizando en ese momento, son en gran medida responsables de ese planismo que se está gestando. Y esta obra, que fue una obra muy típica, repito, que se remató, te decía, en más de $50.000, es una obra icónica, ¿verdad? Ha sido tapa de publicaciones importantísimas. Cuando Maldonado cumplió su bicentenario en el año 50, en realidad lo cumplió en el 55, pero bueno, ¿se acuerdan que por toda aquella discusión histórica terminó celebrándose en 1957, porque esa fue la fecha que primó en aquel momento? Y el álbum del Bicentenario tiene como tapa esta obra, ¿verdad? Entonces, hay obras que son icónicas por su importancia en la historia del arte nacional, que trascendió absolutamente lo departamental, ¿verdad? Hay otras obras importantísimas también que, bueno, que de repente no han tenido esa trascendencia ni alcanzan ese valor. Digo, el tema de los valores y todo eso en el arte, lo sabrás tú, son cosas muy complejas, ¿verdad? Pero digo, es importantísimo eso, ¿no? La importancia que tuvo Maldonado en obras que han marcado etapas importantes de nuestra historia. Bueno, muy bien, Daniel. Yo creo que con esta reseña agradecerte la visita al taller y bueno, y haber concedido esta entrevista. Bueno, a las órdenes, y el gusto ha sido mío.